Y ya estamos en su programa acá entre nos, como siempre, todos los miércoles, casi en punto de las. Y pues bueno, como todos los miércoles tenemos en esta ocasión una invitada muy especial. Y pues bueno, ella es. Cris Ainos, servidora y amiga, ¿cómo estamos? Así es, está con nosotros también nuestro compañero Francisco. Así es que, como todos ya, ahora sí que le estamos viendo, nos está acompañando, ya está siendo más frecuente con nosotros. Eso está muy padre porque, pues a través de él, pues también hemos podido tener acercamiento hacia temas nuevos, hacia invitados. El día de hoy, él nos hizo el favor de, pues, de conectarnos con la invitada del día de hoy, que trae un tema bastante interesante y que me parece que, bueno, rápidamente haciendo la mención, uso literario hablar de la muerte porque hoy vamos a hablar de este personaje que para muchos es hasta incluso una forma de vida que tiene que ver con aspectos religiosos y espirituales, hasta incluso pues la leyenda que socialmente a algunos les da bastante miedo, a algunos también les provoca una cierta paz, ¿no? Porque no todos vemos la muerte de la misma manera, ¿no? Así es, pero bueno, pues rápidamente vamos a presentarles un poco de la trayectoria que tiene la invitada que tenemos el placer de tener el día de hoy. Y bueno, ella es escritora, especialista en comunicación política, con un diplomado en desarrollo de políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en escritura creativa en el IMBAL, asesora parlamentaria de la 60 legislatura, que bueno que me acuerdo de los números de la 60 legislatura federal, consultora especialista en narratología, imagen pública y sesgo de opinión, columnista, cronista y narradora, colaboradora actualmente de la revista Sputnik, Sociedad y Cultura, y Defensa Fiscal, revista mexicana de estrategias fiscales. Egresada en la Escuela Nacional de Arte Teatral, ENAT, abogada por la UAP, consultora sindical, ISSSTE, locutora, podcaster, gestora cultural, comunicadora y docente. ¡Wow! Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por aquí y agradecer pues al maestro Francisco Villaco, a quien le tenemos el hecho de que nos hayamos podido ver el día de hoy. Primero que nada, pues agradecer. Dos, pues sí, aquí estoy para presentarles Bebé, es mi primer libro en solitario. He participado en algunas antologías con narrativa, incluso también con texto poético, pero pues este es mi primer libro en solitario. Es una antología de cuento corto y se llama Los muertos no hablan. Ok, perfecto. Fíjate que algo que me llama bastante la atención, uno es título como tal de la antología. Número 2, pues obviamente contraportada viene una descripción de lo que contiene este texto, ¿no? Sí. Y a mí me resulta bastante interesante, ¿no? Lo mencionábamos, dicen por ahí tras bambalinas, cómo pues en México tenemos una forma bastante peculiar de ver la muerte, ¿no? Y que no todos la percibimos de la misma manera. Antes de que comencemos, yo le digo así con las preguntas de cajón, Sí. En muy pocas palabras, ¿por qué la muerte? Antes de empezar, y me gustaría, si tú gustas compartir algo de tu material, Claro. antes de que empecemos, adelante, pero antes me gustaría que nos dijeras, ¿por qué la muerte? Bueno, yo soy escritora de terror. Trabajo diferentes subgéneros, pero siempre con la constante de lo oscuro, de lo místico, incluso de lo terrorífico. Esta antología está diseñada porque fue una columna que se publicó hace ya 9, 10 años más o menos, en una revista digital que se llamó Sexenio. Y de hecho, pues mencionaba yo que el editor justamente buscaba que fueran textos no tan largos, pero pues que nos hicieran un poco de ficción, que pues fuera más literario. Entonces, esta colección de cuentos se enfocan básicamente al tema de darle como voz a ciertas circunstancias, porque de repente a mí me gusta comentarles que todos los textos que vienen en esta antología son ficciones basadas en hechos reales. Y bueno, pues definitivamente la muerte siempre ha sido un tema que a mí me ha apasionado muchísimo. Como decía yo, hay muchos subgéneros del terror, del miedo, que son cosas que a mí me han llamado toda la vida, pero específicamente en la muerte, es como que ese rito de paso, es como
bien lo decías, no todos percibimos la muerte de la misma manera. Para algunos significa paz, para algunos significa un final, para algunos significa tal vez un nuevo comienzo. Entonces, en ese contexto, estos cuentos están hechos en un tono completamente de terror urbano, que le llaman ahora. Okay. Es decir, es muy... Si bien no es sangriento, pero sí es muy humano. Es como algo que podemos ver y sentir. O sea, no es ajeno a nuestra No es realidad, ajeno a ¿no? nosotros. Hace rato platicaba yo con un amigo, Ricardo Cartas, excelente escritor también. Ok. Y él decía, pero aparte son cercanos, ¿no? Porque de repente hablamos de la Ruta 72, o que en la colonia Gavilanes, o, ¿sabes? Empezamos a mí me gusta mucho referenciar así como... ¿Lugares comunes? Pues lugares comunes para mí, Ok. de mi entorno. Sí, sí, o sí, sea, de repente a lo mejor mis personajes no siempre son mujeres, pero sí me gusta ponerle un poquito pues de mi persona a lo que yo escribo. Entonces, de por sí yo soy orgullosamente poblana, me encanta la poblanidad. Yo creo que los poblanos somos una cosa muy extraña, porque hacia afuera, bueno, yo que he vivido en muchos lugares de la República, piensan que tenemos como que cierto perfil, pero Ok, realmente, sí. sí, o sea, piensan que somos como más conservadores, más mochos, pero realmente hay como un submundo, hay como un lado B, ¿no? Y ese es el que me gusta, o me gustó retratar a lo largo de estos cuentos, de esta antología de cuentos, en la que lo mismo vas a leer la historia pues de una sexoservidora, Ok. y a lo mejor una historia muy breve, sí, que obviamente el hilo conductor pues es la muerte. Sí, sí, sí. Pero por lo mismo vas a encontrar pues una historia de un par de oficiales de policía que mueren en el cumplimiento de su deber, así como alguna ejecución, ¿cómo se llama? Bueno, el cuento se llama Ups, me confundí. Alguien que ejecutan y era otro. Entonces, ese tipo de cosas va muy... de repente, yo juego un poco con el humor negro. Ok. Definitivamente, mis cuentos de repente tienen como pequeños chispazos de humor negro, pero definitivamente mi narrativa es completamente hacia... Pues tratar de perturbar tal vez al lector. Como decía yo, si... ¿Sacudirlo? Pues sí, fíjate que no era el objetivo, pero sí se logra, y eso pues a mí me da mucho gusto, porque quiere decir que lo logramos. Aún tenemos eso. Fíjate que quiero mencionar, porque la próxima semana Ok. vamos a presentar este libro ya oficialmente al público, y se va a presentar en la UAP, en el edificio Carolino, Ok, perfecto. con la presencia del prologuista. Tuve la oportunidad y la gran dicha y fortuna de que el maestro Emiliano Pérez Cruz, cronista brutal que publica en varios medios, pues nos hiciera el favor de hacer el prólogo. El prólogo es maravilloso, hace un prólogo muy ad hoc a lo que es el libro, ya que empieza a jugar un poquito como entre la literatura y la nota roja. Entonces, que es mucho la idea de estos textos, perdón, que de hecho para mí son como que cerrar un ciclo con la muerte, precisamente. Como leías hace rato, yo tengo un podcast de arte, terror y sustancias que marean. Y tenemos un capítulo exclusivamente dedicado a la muerte, por ejemplo. Ok. Entonces, que ahorita me gustaría que entremos más en tema, pero a grandes rasgos, esta antología surge como la compilación de algunas, porque no pudieron entrar todas, algunas de las narrativas o de los textos que se publicaron por allá del 2013 más o menos, en línea, Ok. en formato digital, y que bueno, pues ahora podemos ver gracias a Emergencia Editorial, que es la casa editorial que nos publica, Perfecto. pues en físico, ¿no? Como platicábamos hace rato. A lo mejor a nosotros nos tocó ser una generación bisagra, en la cual, pues ya sabemos que lo digital es tan válido como lo físico, pero de repente como que hace falta volver al papel, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Gustas leernos algo? Si me lo permiten, les Claro, adelante. leo un cuentito muy breve. Se titula el de Ups, me confundí. Ok, perfecto. Expediente 80511, SXNO. Caso. En el interior de un auto tipo Sentra, placas TXT 666, es encontrado el cuerpo sin vida de sujeto masculino de 25 años de edad. Presenta herida profunda en cuello. No se encuentra la cabeza unida al cuerpo. Esta es hallada en la parte posterior del vehículo. Viernes por la noche en el Mirador. Un Sentra negro abierto en la mitad de la calle. La sangre en las vestiduras aún no se seca. Esa fría madrugada de enero, Estela llegó temprano a casa. Había pasado toda la tarde festejando con Jaime su tercer aniversario de novios.
Todo había sido perfecto. La recibió con rosas y una cena romántica en la estancia. Ella adoraba los cortes argentinos. A las 12, como si fuera Cenicienta, Jaime sugirió que era hora de llevarla a casa. Él la conoció años atrás en el colegio. Nunca fueron más que compañeros de salón. No supo nada de ella durante años, salvo que estudió de intercambio en Canadá la prepa. Años más tarde, se toparon en la playita de la UDLA. Un buen día se hicieron novios. De eso hacía ya 3 años. Jaime lo tenía todo preparado. Llevaría a su novia temprano a casa, pasaría por los mariachis que contrató su hermano y regresaría a proponerle matrimonio. Estela llegó a casa, pero Jaime no regresó. El joven enamorado manejaba sobre la 31 cuando el alto lo hizo detenerse. De la oscuridad de la noche, una voz demoníaca le ordenó bajar del auto. Intentó mirar por el retrovisor, pero un golpe en la cara lo impidió. Encañonado a la izquierda, una navaja en el cuello por la derecha. Rezaba a San Charbel porque se llevaran el auto y lo dejaran en paz. ¡Toma el Nextel, la cartera! ¡Güey, no traigo más! Bofetada. El muchacho se da cuenta que el demonio de la izquierda tiene miedo. Un codazo en la cara. El ladrón suelta a la ama. En un acto de furia y adrenalina, la navaja se clava en el cuello. Un destello escarlata mancha las vestiduras de piel. En casa de Jaime, su hermano lo espera con los mariachis listos. Le manda una alerta, otra y otra más. ¡Por fin, conexión directa! ¿Qué onda, cabrón? ¿Dónde andas? ¿Jaime? Los improvisados asesinos se miran. ¡Jaime! ¡Se llama Jaime! Revisan la cartera buscando alguna identificación. Confirman lo que acaban de escuchar. Jaime Rosales Herrera es quien yace en el auto en un charco de sangre. ¡No mames! ¡No es! Los demonios corren. Se pierden en la noche, esperando no equivocarse la próxima vez. ¡Auch! Eso es lo que genera casi cada uno de estos textos. Y va increciendo. Sí, me imagino. Fíjate que ahorita que tú nos lees este cuento, me recuerdo mucho hace algunos años, leyendo algo de Galeano que hablaba sobre un cuento corto que igual hablaba sobre una experiencia que tenía que ver con la muerte, en donde narraba que en muchas ocasiones, pues, obviamente, yo creo que la muerte se queda plasmada en las personas que llegan a presenciar, pues sí, como tal, algún deceso, ¿no? Ya sea trágico, ya sea de manera natural, pero siempre deja, vamos a decirlo eso, un sabor distinto en la boca, ¿no? Y que eso te puede llegar a inspirar a poder, pues, imaginar, ¿no? Como en el caso que tú ahora sí que el material que nos presentas el día de hoy, ¿no? Digo que a mí me parece bastante interesante, pero me gustaría, antes que continuáramos con la plática del día de hoy, preguntarte, ¿y cómo es que tú te acercas a las letras, no? Acabamos de escuchar un poco sobre tu formación y pues obviamente para todo lo que yo escucho y veo, hay que leer y leer bastante. Sí. ¿No? Pero una cosa es leer y otra escribir. Escribir, claro. Y que está completamente relacionado. Así es. Yo creo que, como dice una maestra, a quien le mando muchos saludos, al maestra Alma, León, que la mayoría o muchos nos hacemos escritores siendo primero lectores, ¿no? O sea, yo creo que esa es una máxima. Yo soy abogada de formación. Así es. Pero desde muy temprana edad empecé a escribir porque, yo practicaba teatro y soy egresada del ENAT, de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ese gusto por las tablas, por el teatro, pues obviamente siempre me tuvo cerca de libros, libretos, etcétera. Y de repente pues empecé a escribir 2 o 3 cosillas. Pero cuando yo estudio en la ENAT, empiezo a conocer gente, porque ahí en Coyoacán estaba coincidíamos con amigos que estudiaban en la SOGEM, en la Escuela de la Sociedad General de Escritores Mexicanos. Okay. Entonces, pues te pones a leer más. A final de cuentas, yo creo que cuando ya es un gusto adquirido, yo debo decir que para mí la lectura fue un gusto adquirido desde siempre. O sea, yo recuerdo haber leído desde siempre, en casa siempre hubo libros. Entonces, me entra como que la curiosidad. De repente llegué, porque yo lo digo estudié, pasé por la SOGEM. De hecho, antes tenía en Twitter, abogada por la UAP, actriz por la ENAT, escritora no por la SOGEM. Ahora ya cambié el encabezado, ya soy escritora por el IMBAL. Pero sí, para mí fue muy importante profesionalizar este oficio, porque muchos, como tal, en nuestro país no existe la carrera de escritor. O sea, no puedes ir y tomar la licenciatura en ser escritor. O sea, no. Uh-huh. La gran mayoría de los que escribimos o tenemos otra formación académica, o, raro, pero si llega a ver, son lingüistas.
lingüistas Sí, o que sí, estudiaron literatura. Pero curiosamente el lingüista siempre es como mucho más académico, más hacia, decíamos, es como el politólogo, ¿no? El politólogo no es un político, el politólogo es alguien que estudia la ciencia política. Más como la investigación académica. Así es. Entonces, de repente, digo, yo admiro a los lingüistas, filólogos y a toda la gente que se dedica a temas de hermenéutica porque ya es como que otro nivel de entender el lenguaje. Entonces, bueno, pues yo tuve la oportunidad de tomar algunos talleres, siempre buscando, pues, mejorar un poquito la técnica. Digo, ya tenemos las ganas, ya tenemos el bagaje, pero pues sí era necesario hacer un poco de técnica. Y esto, pues, digamos, de Corona. Apenas recientemente, bueno, la primera vez que yo gané un concurso literario. Ok, ese es muy buen dato. Fue en 1999. Ok. Y fue un concurso estatal de literatura juvenil en el género de dramaturgia. ¿Por qué? Pues obviamente yo venía del teatro, entonces pues mi narrativa es una obra que se llama Historia de un minuto y es una obra de teatro. Pero a partir de ahí ya vi que pues no era yo tan mala, que si era yo buena construyendo personajes y me gustó y seguí y he tenido la oportunidad de participar en diferentes publicaciones. Ahorita quizá no quisiera saltar alguna, pero Grimorio en Plenilunio de la Ciudad de México, estuve en la antología Asesinos de El Londres Ediciones. Y si te das cuenta, hay una constante de muerte. En esa antología publiqué un cuento que se llamó Juan el Descuartizador, en amplia referencia a la canción del Aragán. Sí, yo soy muy musical, me gusta mucho hacer esa mezcolanza, esa relación entre música y literatura. No siempre se puede, digo, no todos somos José Agustín, ¿verdad? Pero a veces uno juega con ello, ¿no? Y pues siempre buscando a dónde poder publicar. En su momento, pues intentamos muchas veces en el concurso de cuento de rock que se hacía hace ya más de 20 años, creo, por por periódico Síntesis. Entonces, pues quiera que no, en ese proceso, talleres con diversos maestros, hasta que llegué al diplomado del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que en el año de la peste, o sea, en el 2020, publicaron su convocatoria anual y pues hubo la oportunidad de tomar, bueno, de meter la solicitud, de exposición de motivos, etcétera, y a partir de ahí que pude tomar ese diplomado, la verdad es que sí se abrió un bagaje completamente diferente, porque nos tocó como generación algo pues bastante interesante. Como había pandemia, todos los mejores docentes estaban en su casa dispuestos a dar clase, entonces tuve la oportunidad brutal junto con otros 24 compañeros de diferentes partes de la República, pues de tomar clases, no sé, como guión de cine con Yolanda de la Torre, que es sobrina de José Agustín e hija de Gerardo de la Torre, con Isolda Dos Amantes, el taller de poesía 1, con Kira Galván, que es una mujer brutal, una autora que es bestseller, la autora de Los indecibles pecados de Sor Juana. Ella nos dio poesía 2, entonces realmente sí hubo Alberto Chimal. Chimal es en este momento el autor que la rompe, ¿no? Porque lo mismo publica en Batman el Mundo, que es la versión mexicana. Bueno, no es la versión mexicana, sino es una compilación. Batman, el Mundo, es una compilación de novela gráfica de diferentes países. La versión mexicana la hace Alberto Chimal, quien es un escritor fantástico de ciencia ficción, y bueno, creo que a ese hombre no le importan los géneros. Entonces, quiera que no, sí nos ayudó mucho, y ese era el objetivo de ese diplomado, profesionalizar a escritores que ya veníamos haciendo pues cosas con el oficio. Y bueno, pues a final de cuentas, después ya diplomados más académicos, como en el caso de, pues, en la UAP, y pues bueno, siempre, y ahorita justamente el mes que entra, me acaban de dar la buena noticia de que estoy por empezar un diplomado en novela, porque ahora quiero escribir novela. Porque ya, es hora de la novela. Yo creo que a final de cuentas, esto es como cualquier oficio, cualquier actividad. Puedes tener muchos papeles, puedes tener muchos títulos y no saber hacerlo, o ser, como les decía yo a las académicas de la UAP, una humilde albañil en medio de ingenieros, pero pues ir perfeccionando tu arte, ¿no? Decían por ahí, pasamos de la artesanía al arte y del arte a la artesanía, ¿no? Y yo creo que de eso se trata para cuando hablamos de cosas estéticas y sobre todo artísticas. Así es. Fíjate que me llama mucho la atención algo que tú nos mencionabas, ¿no? Te adelantaste esa pregunta que yo te quería hacer, porque es igual de las de cajón, era de dónde eres, ¿no? Y tú resaltas mucho el ser poblana, ¿no? Completamente. Está muy padre, créeme que pues, yo no soy de
yo no soy de aquí, yo soy de allá. Tú eres avecindado. Sí, yo soy del vecino estado de Tlaxcala, pero he encontrado en Puebla un lugar bastante interesante, bastante bello, bastante particular de muchas formas, por todo lo que contiene. Al menos su servidor es un admirador del centro histórico, que a los años que llevo aquí no he acabado de conocerlo, pero me gustaría preguntarte, ¿a ti qué te inspira de Puebla? ¿No? Este centro histórico. Su oscuridad, así te lo digo, su oscuridad. Puebla de los ángeles malditos, definitivamente. Yo creo que, y no es un, bueno, más bien sí, yo creo que es un lugar común también, pero, como dirían los escritores, ¿no? Pero yo creo que así como está la Puebla barroca, es que Puebla en sí es barroca, esa es la palabra, y en ese contexto barroco, yo creo que hay mucho de esta ciudad, y hablamos nada más de la ciudad, porque si nos vamos al estado, bueno, tenemos un crisol, pero de la ciudad de Puebla, yo creo que sí, es como que esa dualidad, ¿no? De ángeles y demonios. A mí me gusta mucho metaforizar al respecto. ¿Por qué? Pues porque tenemos ángeles custodios por todos lados. La catedral, el Pokémon ese amarillo que tenemos en el... Saludos al maestro Sebastián. Pero realmente Puebla, en Puebla conviven esas dos Pueblas, ¿no? Sí, así la es. Puebla barroca, la Puebla de las tías ultraconservadoras, ya sabes, las que hay que ir a ver los domingos, porque si no la familia, se te ponen así. Y por otro lado, la Puebla underground, ¿no? La Puebla de noche, la Puebla de los barrios, la Puebla de todo. A mí no me gusta. La Puebla intelectual, por ejemplo. La Puebla intelectual, por eso te digo, al decir oscuro, yo creo que es un matiz muy amplio, pero que engloba muchas cosas. Hay mucho arte. Puebla, yo creo que... Hay una producción impresionante de arte, de teatro, de pintura, de escultura. De lo que dibujo, gustes. de todo, sí. Apenas platicaba con un amigo que pertenece a la Fundación Jumex. Ok. Y me platicaba, ¿no? Que, o sea, ciudades como Puebla, Querétaro, Guadalajara, son bastiones de cultura. Pero no hay tanta producción como hay en Puebla. En Puebla realmente tenemos, yo creo que muchos artistas, no me gusta decir escritores malditos, pero sí habemos mucha gente creando, y pues yo creo que es mucho de lo que a mí me seduce de Puebla, ¿no? ¿En qué me inspiro? Pues definitivamente yo creo que en mi entorno, específicamente en este libro, y de hecho te digo, yo con esto cerré ya con la sangre y con las tripas. Ahorita, por ejemplo, estoy más enfocada en un libro que terminé apenas, que se llama Criaturas, porque y también es muy poblano, pero por ejemplo ese es más del interior, ¿sabes? Como que retomo un poco de las narrativas del nahual, y algunas otras criaturas criptozoológicas que son muy comunes en el Vox Populi de algunas comunidades del estado, ¿no? Pero si te das cuenta es otro tipo de misterios, otro tipo de terror. Lo crudo, lo sádico y lo salvaje es en este libro, y definitivamente yo creo que sí es una mirada a esa Puebla, pues del lado B, ¿no? Me gusta. Fíjate, bueno, ahorita que mencionas eso me gustaría también preguntarte un par de cositas, pero antes de ello me gustaría preguntarte, ¿y qué tal el público poblano? Tú mencionaste ahorita ese Puebla de las tías, ultraconservadoras, ¿no? Y saludo a mis tías. Y que también está la otra Puebla, y la otra Puebla, la intelectual, la cultural, la de los barrios, no sé. Pero en global, ¿tú qué nos puedes decir? Y esta pregunta me encanta hacerla, ¿y tú qué opinas del público poblano? Es maravilloso. Okay. Fíjate que a veces, yo no creo, sino todo depende del cristal con que se mire, lo dice el refrán, ¿no? Y a mí me gusta ver la parte positiva, y la parte positiva es que aquí en esta ciudad hay muchas, pero muchas personas ávidas de arte. Ya no digamos de ir a un concierto, o sea, a mí me encanta, yo lo recuerdo hace ya 20 años, que a mí me tocaba saliendo de la prepa decir, mira, el Festival Internacional de Puebla, iba a venir, o sea, quiera que no, sí somos una sociedad que ha crecido en medio de cultura, estamos muy acostumbrados a tener cultura al alcance de la mano, entonces eso yo creo que es una cosa maravillosa, y hoy como escritora te lo puedo decir, el público es maravilloso, o sea, claro que, hace rato platicábamos, es que de repente la gente no lee,
pues es que depende de qué gente estemos hablando, ¿no? No, y también yo creo que, rápidamente haciendo un paréntesis, y yo también creo que depende mucho de la oferta que tú le ofrezcas a la gente, ¿no? Claro. Porque hay gente que de repente, bueno, a mí, o sea, a su servidor le sucedió hace muchos años, yo honestamente, en verdad empecé a leer hasta que entré a la universidad, ¿no? Claro. Porque fue ahí en donde me empezaron a presentar distintos títulos, distintos autores y algunos me engancho, me enamoro de ello y me abren la puerta para poder saber de más, ¿no? Siento que con la gente tiene que ser lo mismo, tiene que haber una oferta bastante amplia, bastante buena, pero más que nada una oferta constante, ¿no? Fíjate que sí, y variada. Así es. Porque Puebla, por algo, es la ciudad que los mercadólogos utilizan como nicho de mercado para hacer sus experimentos en otros lugares del país. ¿Por qué? El público poblano es muy complejo. Es maravilloso, pero es muy complejo. Ok, es un crisol, eso quería saber. Es un crisol bastante amplio y de hecho, bueno, ahí viene un poco la abogada, ¿no? Como mencionabas, mi formación en marketing, perdón, nos hizo tomar la decisión junto con la editorial. Por ejemplo, vamos a hacer aquí en Puebla tan solo 3 presentaciones de libro. Ahorita tenemos confirmadas 2, la primera y digamos la primera vez y la más importante, pues obviamente mi alma mater, mi casa de estudios, que es la UAP, pero que fíjate, es como para un público más pues intelectual, o que le guste el arte, más del centro histórico. Estamos viendo la posibilidad de presentarlo también a lo mejor más hacia la iniciativa privada, por ejemplo. Y pues bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? O sea, y otra presentación que va a ser más como en un foro más underground, más como que es otro público, ¿no? Y fíjate, y la oferta, pues la oferta es básicamente eso, ¿no? Este es un libro para nada pretencioso, es un libro muy ágil que te lo acabas en una sentada, o de repente, por ejemplo, alguien me dice, son como cuentitos que tú agarras y hoy lees uno, mañana te lees otro. Y a mí me gusta retomar una frase que de hecho yo la menciono en los agradecimientos, porque mi editor, cuando yo publicaba estos cuentos en Sexenio, decía, el lector tiene prisa, ¿no? Entonces como que me trataba de que fuera yo más breve, más por eso muchos tienen un ritmo hasta como de ¿cómo se dice? De telégrafo, ¿no? Porque buscamos ese ritmo de que tú como lector digas, son mis 3 minutos en los que voy a leer 4 minutos máximo. Chingado, ya me encontré una historia que me perturbó, ¿no? O que me hizo pensar. O me dejó pensando, sí. O me dejó pensando, exacto. Que es finalmente lo que pues yo creo que casi todos los que escribimos, por lo menos, terror es lo que buscamos, ¿no? Si no los espanto, por lo menos que les provoque yo alguna emoción, claro, sí, que eso es a lo que aspiro, ¿no? Digo, todavía estoy muy lejos de ser Stephen King, pero el día que alguien se horrorice con Mis Muertos como con Carrie, pues ya estaremos del otro lado, ¿no? Entonces, en ese contexto te digo, Puebla es un crisol muy amplio, sus públicos son muy complejos, pero creo que hay que saber cómo llegar a ellos, de eso se trata, ¿no? Y en ese caso yo me siento muy bendecida, porque tengo la gran fortuna de tener muchos amigos, en múltiples escaños, en múltiples círculos, y la verdad es que, y si me permite hacer el comercial, claro, adelante, nos ha ido muy bien con la preventa del libro. De hecho, es una estrategia que en muchos lugares, muchos gestores culturales me habían propuesto, y yo como que le dudaba, ¿no? De, híjoles, pero pues que es vender aire, ¿no? O sea, una preventa siempre es más como que quien cree en ti o cree en tu proyecto. Sí. Sí, ¿no? Porque pues a final de cuentas les estás vendiendo una promesa, ¿no? Por cierto, a todos los que ya pagaron el libro lo pueden ir a recoger el próximo jueves, allá en el Carolino. Y justamente es eso. Fíjate que ha habido desde el abogado que trabaja en el Poder Judicial hasta la alumna que su maestra le mencionó, mi amiga publicó un libro y le gustó el cuentillo. Entonces realmente hemos tenido de todo. Este libro es muy accesible, pero como dije, no intenta ser pretencioso. Los textos son muy ligeros hasta cierto punto. Perturbadores algunos, sí. De hecho, hay quien me lo dice, me chocan tus cuentos porque me alteran. Dame más. Exacto, eso es lo que van a encontrar, ¿no? Si no van a encontrar muchos finales felices para nada. Y uno que otro sí los va como que a dejar como que con un mal sabor en la boca, tal vez, que eso es lo que buscábamos. Ok, perfecto. Bueno, mira, también me gustaría preguntarte, respecto ahorita que estamos pues, un poquito centrados en el tema como tal del libro, ¿no? Ya habías mencionado que obviamente es un material que estás haciendo en solitario, y que, pues bueno, antes habías tenido diferentes colaboraciones. Me gustaría preguntarte algo. Al ser una antología, ¿durante qué tiempo tiene el cuento más viejo? ¿Y qué
tanto tiempo tiene el cuento más reciente que tienes en esta antología? O sea, ¿cuál es el más, de hace cuánto es el más viejo y qué tan reciente es el último? Es curiosidad, nada más. Yo creo que casi la mayoría se hizo en la misma línea de tiempo, que es entre el 2013 y el 2014. Que fueron configurados. Si tú escuchas Nextel y de repente voy a hablar de una Palm y es muy por eso vintage. tenía esa. Y hago las referencias tal cual, ¿no? Porque es esa temporalidad y quiero ubicar al lector en ese tiempo, ¿no? En unos 2000 tempranos o en la primera década de los 2000. Y al último, solo hay uno que, si mal no recuerdo, el de Jugando con la Muerte. Yo creo que ese tuvo su ahora sí que su última revisión recientemente, yo creo que en el 2006, porque de hecho, pues obviamente, como decía, tengo una postura ideológica. El color del libro lo dice todo, soy rojilla y mi corazón late a la izquierda siempre, no lo puedo evitar. Y justamente hay un texto por ahí de repente que hice algunas modificaciones, porque no sé cómo decirlo, si el cuento envejeció muy bien o la realidad envejeció muy mal. Pero lo cierto es que lo que escribí hace 10 años, híjoles, aterrizó perfectamente bien con lo que, búsquenlo, se llama Jugando con la Muerte. Y hay una parte, ¿no?, donde dice, que habla, está inspirado en el accidente que hubo en Chalchihuapan, si mal no recuerdo. No, Chalchihuapan fue la bala de goma. No, el niño que encontró un artefacto explosivo, justamente en el 2013, ahorita se me fue el nombre, pero de hecho hasta menciono la comunidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente fue un hecho que sí cimbró a esa comunidad, ¿no? Sí. Entonces de repente ya hay una parte donde pues tuve que cambiarle, ¿no? El que era presidente ya no lo es más, pero o sea, como que te regreso a nuestro tiempo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es entre el 2013 y 2006 más o menos el parámetro. Otra que me gustaría preguntarte, que es de cajón antes de que empecemos a hablar de, pues como tal, de cómo se relaciona pues este personaje o vamos a decirlo de esta manera, este resultado inevitable de el final de, pues, el camino que todos tenemos, o sea, la muerte. Porque hay que aceptar algo y eso lo dice tu portada, ¿no? Que pues como tal nadie puede escapar a la muerte, ¿no? Es algo inevitable, ¿no? Bueno, pero antes de ello me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo es para ti el seleccionar, el saber qué vas a poner aquí, qué vas a omitir? Porque siento que también eso es el valorar, ¿no? Le va a gustar a la gente. Me convence a mí, pero no sé si convence a la gente. Y como yo se lo pregunto siempre a los músicos, ¿qué hay cuando está eso de que esta canción es la mejor que tengo, ¿no? Y a nadie le gusta. Pero a mí me encanta. Y la que tú pensabas que no iba a generar nada y la metiste de relleno fue la que tuvo éxito y pegó. ¿A ti cómo te fue en esa selección? ¿Cómo fue decidir qué quitar y qué poner? Fíjate que yo por mí hubiera publicado todos, porque hubiera sido como ¿de qué tamaño? Pues no hubiera sido tan delgadita, si hubiera sido un poco más así. Pero fíjate que aquí sí debo de reconocer que Dios bendiga a los correctores de estilo. Y en este caso mi editora es la maravillosa Aide Bravo, que es una mujer que aparte de editora es escritora y cabeza de 2 proyectos editoriales brutales como son Vodevil Ediciones y Emergencia Editorial. A quien yo pues no solamente aprecio en lo particular como amiga, sino respeto y admiro desde hace más de 20 años, yo creo, que ella viene haciendo un trabajo editorial. Entonces aquí sí fue una mucha chambita de la editora y por la propuesta, ¿no? De oye, ¿cómo ves? ¿Se queda tal texto? ¿No se queda? Porque al final de cuentas, y yo sí soy bien dramática, tóxica y romántica en ese sentido. Perdonen mal, no le hagan caso al amor romántico nada más con los libros. Es mi bebé, ¿sabes? Ajá. Entonces yo era como, no me lo toquen, que entre en todos los textos. Pero sí de repente, como que creo que el ritmo se prestaba y ella misma me lo hizo ver. Y creo que a lo mucho yo creo que omitimos 1 o 2 textos. Pero sí siento que quedó mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque es mucho más ágil y justamente es eso, ¿no? Lleva un ritmo, aunque los cuentos no están relacionados entre sí, pero puedes encontrar un hilo conductor, ¿no? La muerte, la poblanidad, hasta cierta temporalidad. Sí, así es. Bueno, ya pasando a lo que es profundizar un poco más en la temática del libro o el hilo conductor, como lo venimos mencionando, ¿no? Que es la muerte. ¿Cómo es que tú empiezas a escribir este tipo de cuentos, ¿no?
ya nos habías mencionado que poco a poco te fuiste perfilando hacia este estilo, ¿no? Sí. Y cuando tú decides como tal abordarlo de lleno y escribir todo esto, pues te vas basando en cosas de la vida real, ¿no? Cosas que no están alejadas de lo que puede suceder. Por ejemplo, para toda la gente que nos escucha el día de hoy, pues Puebla no amaneció muy de buenas, ¿no? Hubo un par de situaciones terribles, que involucraron cierta movilización por parte de las autoridades, a la cual su servidor, pues en una se vio... ¿Vives por Cholula? No, aquí por mi ruta de casi todos los días es aquí por la 4. Ok, también de acá al centro, chin. Sí, ¿no? Entonces te deja pensando bastante, ¿no? Y créeme que yo dije, chin, ¿cómo puede ser posible que la realidad se haya embonado con el tema del que vamos a hablar hoy en la radio? Claro. Y entonces fue que reflexiono rápidamente y digo, no, es al revés. O sea, el libro... El libro copia a la realidad. Claro. Exactamente, ¿no? Ahora dime tú, de manera personal, ¿cuál es tu postura ante el tema de la muerte? ¿Tú qué piensas de ella? Qué bueno que me lo preguntaste así, a manera personal, justamente, porque de hecho, antes de contestarte eso de manera, lo que Sai nos piensa, quiero hacer una acotación. El cuento que leí ahorita, por ejemplo, el de Me confundí, por ejemplo, está basado en un hecho real. Ok. O sea, realmente fue, a lo mejor yo ya le puse a lo mejor ahí el sarcasmo, ¿no? De que era otro güey, o nos dimos cuenta, o whatever. Pero en la realidad, digo, y no sé si en este momento, yo creo que no nos está escuchando, pero si nos está escuchando se lo mandaremos. Tengo un amigo que tuvo la tristeza de vivir esa circunstancia, obviamente de otra forma, ¿no? Obviamente no había una pedida de matrimonio, no, todo eso es la ficción. Pero sí le tocó vivir el hecho de, pues, que a su pareja lo ejecutaran en plena avenida, ¿no? Ouch. Y te estoy hablando de hace ya más de 10 años. Entonces, aquí yo te puedo decir, ese cuento, que de hecho fue el primero, por eso fue el que quise leer, el primero de toda la colección, no es como decir, te estoy haciendo un homenaje o algo así, ¿no? Pero sí fue un poquito como plasmar la tristeza que yo sentía de Memo, se llama Memo, mi amigo, saludos a Memo Didier, donde quiera que estés, pero era una tristeza tan profunda que la verdad, a mí me invadió también, ¿no? Y de repente me puse a investigar sobre la nota y demás, y me di cuenta que realmente es una constante. Cualquiera de los casos que tú vas a ver en este libro, pues no están tan alejados de la realidad, y no es como que haya un solo caso. No hay solamente una prostituta que muera en manos de su cliente de vez en cuando, porque se le pasó la mano. No es nada raro que los policías mueran en el cumplimiento de su deber. No, o sea, si te das cuenta, son como que ahí sí son lugares tan comunes como la muerte misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esa es la razón. Y yo creo que casi cada uno de estos textos tiene una motivación personal profunda, o sea, muy particular. Obviamente yo trato de llevarlo a la ficción y quitarle todos los matices de realidad, pero pues realmente aterriza en cualquier realidad que tú quieras. Y por otra parte, ¿qué pienso yo de la muerte? Definitivamente yo creo que esa es una pregunta maravillosa que se tiene que hacer, sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos donde hay tanta información que ya no la buscamos y son tiempos de desinformación. Fíjate que hay por ahí últimamente una tendencia, sobre todo en las redes sociales, de relacionar la muerte con algo malo, negativo, diabólico, ¿no? O sea, cuando todo... No, nada que ver. La muerte simplemente, lo acabo de decir, para mí es como un rito de paso, es como un proceso. A mí realmente, como buen poeta maldito, me apasiona, me llama la atención, porque no le temo, al contrario, yo creo que sí me embeleza un poquito, me llama la atención tanto su contexto como todo lo que implica, ¿no? O sea, yo creo que es esa ¿cómo se le llama? Esa curiosidad infantil de, bueno, ¿y qué hay después de, no? O sea, se apaga el telón, viene otra cosa. Yo creo que es esa interrogante humana básica que yo me hacía desde los 3 años, ¿no? De, bueno, hey, te mueres, y pues, ¿luego qué, no? ¿Y después qué pasó? ¿Qué sigue? Ajá. Exacto. Entonces, bueno, pues conforme pasó la vida, pues a lo mejor también mi formación, pues siempre fue muy hacia cierto estilo, muy, te digo, Puebla es barroca, y a mí me ha gustado mucho autores más del tipo, no es del género, o sea, porque género de terror hay muchos, pero yo creo que sí en un tiempo, a mí me tocó vivir el boom de ¿cómo se le llamaba? La contracultura gótica de los 2000 tempranos. Entonces, pues obviamente me bebía Baudelaire, me bebía Poe, Lovecraft, Polidori, etcétera, ¿no? Porque era como que las lecturas
obligadas, obligadas. Pero luego encuentras a Rulfo y te das cuenta cuánta oscuridad tenemos los mexicanos. O sea, los mexicanos tenemos una forma fabulosa de visualizar y de concebir la muerte. Y aquí viene otro punto, ¿no? O sea, esa algarabía o ese respeto que le tenemos, si te das cuenta, no es parecido en ninguna otra parte del mundo. De hecho, yo te puedo decir algo que a mí me llamó mucho la atención y que lo quise retomar, no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Hay una película que pasan en la tele, que tiene que ver con Halloween y Día de Muertos. Ok. Se llama El árbol de calabazas o alguna cosa así. Es una película para niños, pero habla pues de cómo manejan a los muertos en Egipto, obviamente el Halloween americano y los mexicanos. Antes de que existiera Coco y todo ese rollo, te estoy hablando de una película de los 70, yo creo 80. Pero me gustaba mucho porque yo veía ¿por qué les da tanto miedo que nosotros vamos al panteón y llevamos la comida y les llevas música? Pues porque en ninguna parte del mundo visualizan a la muerte, yo creo que como una compañera, sí. Así es. Y yo creo que esa ha sido mi visión. Como diría el poeta, yo sí creo que la traigo aquí atrás y del lado izquierdo me viene susurrando. Ok, fíjate que yo te pregunto esto porque, bueno, lo que mencionábamos al principio, ¿no? La forma en la que interpretamos a la muerte, los mexicanos en específico, tú lo acabas de mencionar, es completamente distinta a cómo se interpreta en otras latitudes. Completamente. ¿No? También fíjate que algo que platicábamos y esto me gustaría preguntarte, ¿no? Porque lo que yo comentaba hace rato, ¿no? Pues me percato que pues lo que nos leíste está enmarcado en una temporalidad un tanto, pues, más como dices tú, de principios del 2000, de los claro. 2000, en donde pues, algunas tecnologías empezaban a despuntar, que había ciertas situaciones pues, que nunca esperábamos que fueran a suceder, y sí, efectivamente me refiero a la pandemia. En algún momento platicaba con un invitado en este espacio sobre cómo había cambiado la interpretación que el mexicano tenía de la muerte, ¿no? A partir de la pandemia, a partir de que no se pudieron llevar a cabo todos estos rituales de luto, de despedida. Fue terrible, claro. Que cuando estábamos acostumbrados a que hoy falleció tal persona, dices, pues bueno, pues vamos al velorio, café, ¿no? Claro. A compartir un pedazo de pan, a fumarnos un cigarro, a presentar los respetos que le debemos al difunto, ¿no? Y cuando de repente, ¿sabes qué? No lo pueden ni ver y ahí están sus cenizas, gracias, el que sigue, ¿no? Y de repente pues no tienes contacto con nadie más o el contacto con otras personas no está permitido por cuestiones de seguridad y no puedes llevar a cabo todos los rituales a los que los mexicanos, ya sea de provincia o de ciudad, estamos acostumbrados a llevar, ¿no? Y que aunado a ello, aquellos que se atreven a hacerlo, pues, se arriesgan, algunos desafortunadamente, yo sí llegué a escuchar algunas historias de que le hacen el velorio a la persona difunta y en el velorio se contagian otros 3 y uno de esos 3 fallece y es uno tras otro, sí, tras claro. otro y yo creo que fue una época en la que pues un miedo real, ¿no? Nos invadió a todos, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ha evolucionado el miedo a la muerte después de la pandemia? Yo creo que más bien la pandemia nos hizo estar conscientes de la muerte. Ok. Porque realmente yo sí soy de los que cree que vivimos un loop, como en Avengers, básicamente, porque pues sí, la mitad de la población de repente desapareció, ¿no? Y como dices, y de una forma inverosímil, porque de repente pues estábamos acostumbrados a despedir a los familiares, hubo mucha gente que tuvo decesos en su familia e incluso pues que no pudieron continuar con estas, pues yo lo llamo ceremonias de paso, más bien yo creo que es algo para los que nos quedamos aquí, ¿no? Entonces, no creo que haya cambiado tanto, sino más bien creo que como que nos hizo más conscientes. Yo platicaba con una autora maravillosa de ciencia ficción, admiro a los que hacen ciencia ficción, okay. Porque cada vez más difícil hacer ciencia ficción, porque todo ya es posible hoy en día. Hilda García, que le decía yo, ¿cómo? Es que, qué horror escribir algo y que al año siguiente ya, no solo pasó, sino la realidad la superó, ¿no? Entonces, de repente un poco ese tema de la pandemia, yo sí te puedo decir que yo no lo he superado del todo. De hecho, este es el primero de 3 libros. Ok. Te comentaba del de criaturas y otro que aún no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos que va a ser amarillo. Perfecto. Va a ser el libro amarillo. Pero en el libro amarillo, por ejemplo, yo exploro un poquito este tema muy ahorita de moda de los backrooms.
Y no les voy a decir más, pero sí tomo el tema de los backrooms. ¿Por qué? Porque me gusta hablar un poquito de esas realidades alternas, como cómo era la vida en los 80s, a cómo es la vida en esta realidad post-pandémica, ¿no? Ok. Y es que ahí voy, no creo que lo haya cambiado, sino más bien que nos hizo más conscientes de que pues la muerte es algo que no nos acecha, pero existe y está ahí, ¿no? O sea, y a veces yo creo que nosotros ya habíamos dado por sentado la vida. Así es. Siento así es. eso, ¿no? Y de repente pues yo creo que es una de las partes fundamentales de hacer, de crear y de escribir a la Dama de Blanco, ¿no? Así es, claro que sí. Bueno, también me gustaría que nos comentaras, ¿no? Ya mencionamos, ¿tú cómo ves la muerte después de la pandemia? Pero, ¿y cómo la ven todos los demás, no? O sea, ¿cómo ha cambiado la percepción de, vamos a decirlo de esta manera, y qué hay después, ¿no? Claro. O sea, porque, y tú lo mencionaste hace un momento también, y te iba a interrumpir, pero dije, no, mejor me espero un poco más. Sí. No, yo creo que el que hay después de la muerte, ¿a dónde va a parar nuestro espíritu, si lo queremos ver con esas palabras? Claro. Siempre es una gran interrogante que a muchos, yo lo quiero decir así, espero el comentario no esté fuera del lugar, que a muchos que quizá no están muy seguros o no están muy conformes con su mundo espiritual, llega a aterrorizar un poco, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esto que yo estoy comentando, ¿tú qué nos puedes decir de forma muy personal a través de este trabajo que tú has desarrollado en el tema literario respecto a la muerte? ¿Para ti qué hay detrás? Esa es la pregunta que me gustaría hacerte. ¿Para ti qué hay después de la muerte como tal? ¿Piensas que existe algo como lo que alguna de las religiones nos narra? ¿O simple y sencillamente es el fin, el cierre del telón y ya no hay más? No sé, ¿tú qué nos puedes decir? Fíjate que yo soy pagana. Ok. Entonces, como tal, ahora sí que tomo de chile, de mole y de dulce, pero me gusta creer que hay otro espacio, otra dimensión. Entonces, yo sí quiero creer que cuando dejas este cuerpo físico, debe haber pues si no un siguiente paso, un lugar, ¿no? O sea, llámale, cada religión, cada filosofía tiene sus nombres, ¿no? Cielo, infierno, purgatorio, Almictlán. O sea, yo sí creo que pueda haber algo más. Me gusta fantasear al respecto, sobre todo porque, vuelvo al punto, creo que la muerte como ícono es muy interesante, pero realmente es una circunstancia de vida y es la única circunstancia que tenemos segura. Constante. Todos, exacto. Y justamente lo acabas de decir, yo creo que sí hay que hacer mucho hincapié en el tema de que algunas personas le temen, digo, y es válido, ¿no? Porque pues, para algunos es el fin. Para mí no, yo creo que sí, yo sí creo que hay algo después. Sí creo en la trascendencia, yo sí creo que dejamos un documento, pues por lo menos los que hacemos arte. Y yo la verdad, a mí sí me gustaría regresar como fantasma. Correcto. Mi querido Paco ha estado muy callado. Mira, sí estoy callado porque digamos que de tanto tiempo que llevo conociendo a Sai, es la primera vez que me toca a mí escucharla. O sea, realmente es la primera vez que me toca sentarme ahora a escuchar de este lado, porque las veces que he estado con ella han sido varias cosas que hemos proyectado que realmente ella me escucha a mí. O sea, realmente yo siempre estoy hablando, ok, diciéndole, y esta vez de verdad es bastante atento y estoy viendo cómo el desarrollo del primero del libro, ¿no? Es que la primera vez que nos vimos, ahora sí que formal y profesionalmente, fue justamente para hacer un podcast. Por favor, vayan y escúchenlo. Okay. Sobre demonios de carnaval, curiosamente, pero el entrevistador era él. Entonces ahora se invirtieron los papeles. Sí, estoy escuchando y pues, obviamente quien sí. está haciendo la entrevista está muy puntual. No, pero fíjate que también bueno, yo viendo el trabajo aquí de nuestro compañero Paco, lo que le hace en el tema de la cartonería, lo que también hace en el tema de las máscaras, siento que de cierta forma va muy relacionado, ¿no? Porque la muerte al mismo tiempo de hablarnos del fin, de vamos a decirlo así, de un ciclo, claro, también detrás hay pues el principio de otros mundos, de algo ¿no? más, claro, de cosas que pueden ser muy románticas, como lo puede ser el paraíso, de cosas muy trágicas, como lo puede ser el infierno, o según Dante, sus diferentes círculos, niveles, claro, diferentes círculos, y en donde se encuentran
pues personajes como lo pueden ser demonios, como lo pueden ser ángeles, como lo pueden ser bestias, monstruos, ¿no? Rápidamente aprovechando, un saludo para la gente que nos está escuchando, un saludo a Richard Kreusch, dice saludos desde el Laberinto, nos estuvo acompañando la semana pasada en una muy buena entrevista que nos habló sobre un cuento, que habla sobre, pues, la vida vista desde los ojos del Minotauro. Wow. Entonces, es algo bastante padre. También un saludo para aquí, para Willy Bent. Saludos a la bellísima Zainos Cristian. Es que tengo que decirles, la foto de la portada es cortesía del maestro Willy Bent. Perfecto. Y justamente por eso a mí me gustó mucho cuando la editora me mandó algunas opciones para la portada, yo quería un cráneo, porque pues muertos, ¿no? Muerte. Es como que lo que siempre relacionamos. Y justamente en esos días estaba y eso lo quiero rápido comentar porque es como un chiste, y sin querer, pues gracias a eso salió. Estaba muy en boga el tema electoral y todo eso de rollo, y justamente ese día se le ocurrió a cierta senadora, que no diré su nombre, subir una imagen de las calacas chidas y decir que no, y que fulanitos eran satánicos. Entonces, lo malo fue que ya no me gustaba ninguna calavera que me ponían, porque todas me las imaginaba yo como la de el meme, ¿no? Entonces, me acordé que Willy tenía una sesión de fotos que hicimos, curiosamente, esta maceta, porque esto es una maceta, okay, sí. Que está basada en un cráneo, obviamente, en la casa de Odin Krishna, el músico. O sea, nada que ver, estábamos haciendo un videoclip y de repente vi la maceta y le dije, ay, sácale una foto, no sé qué. Porque sí me hizo bonita, ¿no? Curiosa. Pero estoy hablando de que eso fue mucho antes. Cuando no encontraba yo una calaverita que me gustara para el libro, me acordé y dije, bueno, vamos a ver si esta funciona, ¿no? Y haz de cuenta que fue como si lo hubiéramos hecho para tal, o sea, el hecho de que fuera una maceta, el hecho de la planta, es como la vida dentro de la muerte, me encantó. Y realmente, pues, también agradecer a Willy su lente y que nos haya dejado utilizar su foto. Ok, perfecto. Bueno, también bueno, ahora sí que ya para ir cerrando la entrevista del día de hoy, me gustaría también preguntarte, lo que yo te mencionaba también, dirán por ahí, al principio de Otras Bambalinas, ¿no? El corte al que le das a la forma en la que narras tus historias, ¿no? Fíjate que en algún momento, leyendo el material de otro invitado, Víctor Vaca, que en algún momento mi amigo chulo, nos ha estado acompañando por besos aquí. A Víctor Vaca. Su último libro, Tiempos, ¿cómo se llama? Que habla sobre la vida burocrática de un hombre en una oficina de gobierno. Y, ese no lo he leído, yo apenas leí el de Entre el cobre y el hierro. Déjame ahorita que me venga a la mente y les digo el título. Bueno, la burocracia y la muerte, ¿no? ¿Qué hay de esta parte real, del mundo real, dicho de esta manera, en donde nos tenemos que enfrentar con un buen de trámites, desde en caso de que sea algo natural, ¿no? Algo, pues, vamos a decirlo así, obra de la edad, del paso del tiempo, el checar todo el tema de el certificado de defunción, en qué condiciones falleció, las historias que hay detrás, a qué personas deja, ya sea esposa, hijos, a lo mejor fue una persona solitaria, qué historias hay detrás, ¿no? ¿Qué se va a hacer con, ella se fue, ella está en un mejor plano, a lo mejor en un mundo espiritual pacífico y correcto, y los que se quedan, claro. ¿Tú qué nos puedes decir de cómo interpretamos institucionalmente la muerte en México? Porque esa es una realidad muy aparte del tema romántico, claro. del artístico, del artista, sí, claro. de las letras, de la escultura, de la pintura, del cortometraje, de la fotografía, de la música y demás, ¿no? Que hay en el terreno real. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que ahorita voy a sacar tanto la abogada, okay. Pero con una referencia artística. Hay una película de cine mexicano maravillosa, de humor negro, que se llama Morirse en Domingo. Es buenísima, si no la han visto, véanla, porque justamente te voy a decir, yo tenía ganas alguna vez de escribir algo al respecto, pero esta película literalmente dice lo que tú querías decir. Sí, y lo que tú acabas de decir, y básicamente es la historia de, ya tiene añísimos que la vi, hay que buscarla, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es el que sale de El Caníbal en Matando Cabos, un chaparrito él. Sí. Él es el protagonista, y es genial, porque el problema es que morirse en domingo, imagínate, morirte en domingo, que no hay ministerio público, no hay quien te dé el acta de defunción, y si ya cerraron la funeraria. O sea, realmente esa película explora y explota todos los supuestos de lo que podría pasar
Si murieras en domingo. Si murieras en domingo, y lo peor que te puede pasar. Así que no, y la moraleja es no te mueras en domingo. ¿Por qué? Pues por la burocracia de inicio. Yo te puedo decir, desafortunadamente, yo creo que ese es un mal que tenemos en este país. Afortunadamente, y tengo que decirlo, hay muchas cosas que han ido cambiando con el paso del tiempo. Okay. Yo llevo ya casi 15 años trabajando en la administración pública, en diferentes, tanto en docencia como en algunas instituciones, y te puedo decir, yo sí creo que ya no vivimos la misma circunstancia que se vivían hace 10 años, ¿no? Hoy ya hay muchos trámites que son mucho más ágiles, hoy hay cosas que se pueden hacer incluso a la distancia. Sin embargo, todavía falta un chorro. O sea, en el caso particular que a mí me tocó, yo ya enterré una hija. Ouch. Entonces, te puedo decir, yo creo que si tú me lo preguntas, esa es la más grande historia de terror. O sea, porque cuando estás en el dolor del duelo, no tienes cabeza para pensar en hay que ir al municipio a pagar el derecho de piso y 3 copias y luego el certificado de función. En mi caso realmente yo, porque vuelvo al punto, estoy muy bendecida, tengo muchos grandes y variados amigos, así como mi familia fueron quienes hicieron cargo en su momento, pero imagínate cuando no tienes esa red de contención. Pues realmente sí es brutal. Ahora imagínate una mamá autónoma, por ejemplo, como en mi caso, pero que no tuvieras ni amigos que te ayuden, ni familia que te respalde, pues es que sí es un calvario. Y eso es lo que yo pienso, y esa es mi opinión. Debe de ser un calvario. Yo creo que en su momento, yo sé que es todo un proceso que se tiene que estructurar desde lo legislativo hasta lo municipal, pero sí se debe de buscar las formas de humanizar más, sobre todo este tipo de circunstancias, ¿no? Lo que es la vida y la muerte son 2 puntos que el registro civil no solamente detalla, sino que yo creo que hay que ser un poco más humanos, ¿no? Porque pues obviamente cuando tú vas a declarar una defunción, pues lo último que quieres es que te digan, oiga joven, y trajo sus 5 copias del acta de nacimiento de su hija. Hijo, pues tú estás aquí, ¿no? Entonces yo creo, y te lo puedo decir hoy con toda la salud mental de la vida, yo creo que si yo hubiera hecho esos trámites, no estaría escribiendo sobre muertos, estaría yo en una casa de recogimiento mental y... La casa de la risa. Básicamente. No lo quise decir así, pero me ganaste en la expresión. Sí, o sea, realmente yo creo que la salud mental es algo muy endeble y y ahora ya frágil. Creo que ya salió la abogada, es que yo soy especialista en desarrollo de políticas públicas. Ok, sí. Entonces yo sí creo que debe de hacerse políticas públicas. Y ahora que la nueva presidenta va a llegar, y qué bueno que hablen de humanismo, pero que realmente, que sean humanistas, con ese corte. ¿Por qué razón? Pues porque cuando mueres, pues obviamente que puedan guiarte en el sentido de que tengas que hacer lo que tengas que hacer para poder dar finiquito a esa situación, sin todo el contexto que implica hoy 40 copias, 50 pagos de derechos y no sé cuánta cosa más. No, y fíjate que, bueno, rápidamente haciendo el comentario y aprovechando para mandar un saludo, hace tiempo trabajé, tuve la invitación de poder hablar sobre un tema que tenía que ver sobre las viudas, Okay. y todos los recovecos legales que hay detrás de ser una viuda. Con, una colaboradora con la cual pues, da para otro programa, bastante sin tiempo, problema. Carolina Farrell, un saludote si nos andas escuchando por ahí. Y créeme que era todo un mundo de peros y trabas. Es un calvario. Es un calvario, exactamente, tal ¿no? cual. Y cuando, bueno, al menos en aquella ocasión tengo la oportunidad de saber más sobre el tema, me doy cuenta que social, culturalmente hablando, podemos aceptar la muerte, ¿no? Podemos asimilarla, podemos bromear sobre ella, ¿no? Podemos, como decías tú hace rato, podemos tenerla de compañera eterna, podemos colgarla en el cuello, nos la podemos colgar en el cuello, podemos hablar de ella, hacer chistes de ella, hacer música de ella, pero el recuperarnos después del contacto con ella a veces no es tan fácil. Es brutal, es ¿Por brutal. qué? Por toda la burocracia que hay detrás, por todos los recovecos legales que en muchas ocasiones, este programa al mismo tiempo que habla sobre arte y cultura, también habla sobre prevención, porque desafortunadamente también no tenemos la cultura de pensar en que a nosotros sí nos puede pasar, ¿no? Claro. En que podemos llegar a vivir una experiencia negativa como lo puede ser la muerte de una pareja, un padre, un hijo, un hermano, en una situación pues compleja o complicada como lo puede ser pues, un asalto, no lo quiero decir, pero ya es una realidad un tanto más constante en México, Claro. Un atentado, ¿no? O simplemente un accidente, ¿no? O simplemente un accidente, súbito, ¿no? Porque es súbito, ¿no? Entonces, muchas ocasiones no hemos aprendido a tener una buena cultura de prevención, saber qué hacer o informarnos respecto a todos los trámites que hay que hacer, porque en vida es un poco más fácil. Ojo,
un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, también me gustaría preguntarte algo, ya para ir, ya para finalizar. Acá hablamos sobre la perspectiva que tienes de, pues, como tal, de la muerte, de cómo nos afecta social, culturalmente, cómo las historias que tú relatas, pues no son ficción, en verdad suceden. Bueno, son ficciones basadas en hechos reales. Son ficciones basadas en hechos reales. Pero me gustaría preguntarte algo, y esto es ya para manera de decir, bueno, ya mencionamos qué pensamos que hay después de la muerte, ¿no? Pero en el tema espiritual. ¿Tú qué opinas de en dónde quedan como tal los restos humanos de un individuo? ¿Y cuál para ti, pues la pregunta eterna, pues, cremada o enterrada, ¿no? Es algo que ahorita a lo largo de la entrevista te quería preguntar, ¿no? Porque hay muchos aspectos culturales detrás de decir, no, ¿sabes qué? A mí crémame, no, ¿sabes qué? A mí entiérrame. ¿Tú qué piensas de este pequeño punto que parece como que no tiene tanto valor, pero... No, es una pregunta muy interesante porque realmente la respuesta va a ser muy ñoña, pero la pregunta es muy interesante porque antes podíamos elegir. Hoy en día ya no sabemos si vamos a elegir a la hora de nuestra muerte. De inicio, la pandemia nos enseñó eso. Por ejemplo, mucha gente que había pedido ser enterrada, pues tuvo que ser cremada, ¿no? En tiempos de COVID. Yo te puedo decir, yo quiero que me entierren definitivamente porque quiero ser zombie. Sí, yo sí quiero regresar a jalarle las patas a todos. Y además como que es muy el niña dark, a final de cuentas. Yo sí quiero mi cajita y que me entierren con mis libros y todo ese rollo. Pero eso es algo, vuelvo al punto, eso es algo más, más romántico, más que me gustaría, sí quiero tener, de hecho ya estoy por comprar mi perpetuidad, o sea, yo sí quiero que me entierren, fíjate, eso es algo que yo no anhelo ser zombie, pero si van a revivir los muertos, pues por lo menos que esté del lado de los zombies. No, sí, mira, yo te pregunto esto porque es un choque cultural impresionante, ¿no? O sea, yo soy del estado de Tlaxcala y vengo de pues, como tal del campo, ¿no? Uh-huh. En donde pues las tradiciones, el cómo, pues, yo lo mencionaba, ¿no? Cómo es todo este protocolo, es cómo es todo este ritual, desde el vestir al muerto, quién viste al muerto. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, claro. ¿No? Los colores que se utilizan dependiendo de la edad, de la condición en la que haya muerto, y pues bueno, ¿qué deja detrás, no? Ya lo mencionábamos, quizá esposa, hijos, padres, familia, no sé, deudas. Todo lo que dejamos atrás, claro. Todo lo que dejemos atrás, ok, sale, ¿no? Pero pues sí hay ¿tú crees que haya un deseo claro de en dónde queremos que terminen nuestros restos? Lo que te decía, yo creo que el deseo puede subsistir, pero realmente va a depender del momento histórico que nos toque cuando nos toque morir. Perfecto, sí. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, yo te digo, yo quiero ser enterrada. Y con mi varita de rosa aquí para que pegue yo a los demonios y mis monedas en los ojos. Y todo eso, que son las cosas en las que yo creo. Pero nada me garantiza que no me toque morir en una tercera pandemia y el gobierno diga, chingar a su madre, órale, calcínelos a todos, ¿no? O sea, no lo sabemos. Realmente, para mí, sí, el tema del COVID fue como que una apertura de ojos muy grande, porque realmente, pues no sabemos, o sea, el día de mañana, yo sí soy de las que tengo una playlist para mi muerte, has de saber. Tengo las rolas que quiero que pongan en mi velorio. Ok. Y por eso quiero que me entierren. Sí, claro, quiero que me vayan a patear la caja a todos mis deudos. Pero nada garantiza, pues, que así vaya a ser, ¿no? O sea, digo, lo último que nos queda es la fe y el tener la esperanza de que, por ejemplo, en mi caso, mis hijos me entierren de la forma en que yo quiero y como yo quiero, pero bueno, al punto, quién sabe para ese momento si ya hayan cambiado las circunstancias hasta sanitarias, ¿no? Y ya, a lo mejor ya hasta sea obligatorio la cremación, ¿no? Por cuestiones de... sí, de seguridad. De sanidad le llaman, así es, ¿no? Así es. Sí, bueno... Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se me hace un tema bastante interesante. Rápidamente, recuérdanos la invitación que nos tienes para la presentación del libro. La próxima semana, el día jueves, los espero en el Carolino y por favor hacerla más extensiva la invitación a todo tu auditorio. A las 5 de la tarde en el edificio Carolino, sala de proyecciones, Los Muertos No Hablan. Oigan que van a ver el libro de las Ainos y por ahí andamos. Perfecto. Mi querido Paco, ¿algún comentario, algún saludo que...? Pues muy bien, pues que le caigan ese día, ¿no? Es importante el apoyo de los demás hacia ahora sí que los artistas que están a nivel, ¿no? Que están empezando a crecer, ¿no? Esa es la intención y pues básicamente
digo, el tema es algo que realmente ya yo también traigo en todo lo que hago, ¿no? Sí, es muy Es muy tú. entonces por eso importante escuchar y que pues un gusto que hayas venido y Gracias. Así es. la casa del Y joven. pues bueno, antes de antes de terminar el programa de hoy, como lo mencioné brevemente a lo largo del programa, pues su programa Acá Entre Nos también habla sobre prevención. A lo largo de los años, este programa se ha dedicado a difundir temáticas que tienen que ver con la cultura de prevención. Mantener vigente el tema de prevención se me hace bastante importante porque es una forma de mantenernos actualizados sobre las medidas que podemos llevar a cabo en caso de alguna situación inesperada, como lo puede ser un sismo que pueda generar riesgos, un sismo, tal vez una inundación para la gente que vive cerca de afluentes de agua. También los fuertes vientos nos pueden llegar a afectar. La recomendación más grande es la más simple del mundo. Al mismo tiempo también es un tanto complicada, pues es estar informado, ¿no? En muchas ocasiones es complicado con la vida moderna darnos el tiempo siquiera hasta incluso para escucharnos el uno al otro, ¿no? Claro. Me pasó una anécdota interesante hoy por la mañana, tenía un poco de prisa y andaba entrando a un súper. Y la verdad, pues su servidor se pasó así como de largo cuando me está diciendo, joven, este rollo, ¿no? Pero a veces, simple y sencillamente, la vida moderna nos consume. Y a veces debemos tomarnos el tiempo para escuchar a los demás, también darnos el tiempo para poder informarnos sobre en dónde estamos parados, porque yo creo que una de los puntos principales para poder llevar a cabo herramientas de prevención o mecánicas de prevención es conocer el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Completamente. Y pues esa es la recomendación que les hacemos el día de hoy. Conozcan más para los que son de la ciudad de Puebla, para los que son del estado de Puebla o de algún otro estado de la República o de cualquier otra parte del mundo, que Tener ubicados. investiguen un poco el lugar en el que se encuentran, su historia, su cultura, las anécdotas, las historias, ¿no? Rutas de evacuación, rutas de circunstancias orográficas y todo eso. Exactamente, el preguntarle siempre a la gente de la tercera edad cómo eran las cosas antes, hasta de, oiga, ¿qué tanto llovía antes? ¿No? Claro. O el calor que está haciendo ahorita es el mismo de antes, no sé, siempre es bueno conocer el lugar en el que nos encontramos, dirán en palabras coloquiales mexicanas, saber en dónde estamos parados, ¿no? Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias por la Paco, invitación. gracias por haber estado aquí el día de hoy. Este fue su programa Acá Entre Nos, muchas gracias y hasta la próxima.